RM, protocolo de columna cervical. Bueno, para este protocolo, las indicaciones clínicas que vamos a tener en cuenta son lesión o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, anomalías congénitas o adquiridas, posible lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. Bueno, para la preparación del paciente lo primordial es que tengamos los consentimientos informados por escrito para así ingresarlos al resonador, teniendo en cuenta que nos autorice todo lo que se le va a realizar, ya sea la inyección de medio de contraste y lo demás que se le va a realizar, explicarle muy bien al paciente pues para qué se le toma y demás. Retirar los objetos metálicos del paciente, verificar tasa de filtración glomerular. Para la posición del paciente es la cabeza primero con de cúbito supino, que es como se ve en la imagen. Para los niveles del corte vamos a utilizar ejes axial y sagital. Acá arriba tenemos en esta parte el axial y en esta parte el sagital. Bueno, como todo, la planeación en los ejes axial y sagital se deben realizar con un FOB que cubra en su totalidad la columna. En caso de ser necesario, según patología, se realizan secuencias pre-contraste y post-contraste en T1 en los planes axial y sagital. Bueno, para el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal, paralelo al espacio intervertebral C3, C4 en el eje sagital, desde C2 hasta T1. En caso de ser por trauma, se debe planear desde la base del cráneo hasta C2 paralelo a la base del cráneo y luego desde C2 hasta T1. Para el plano sagital se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular desde el borde lateral de la apófisis traversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis traversa izquierda. Bueno, como ya les venía hablando anteriormente, entonces la secuencia de estos vamos a utilizar, bueno, pueden ser FSE, que son estos, y ahí están todos sus parámetros. No los voy a decir porque entonces se alargaría mucho, pero más o menos quiero agregarlos también en T1, en sagital y axial, sus parámetros, T2 axial, sus parámetros correspondientes, RM, protocolo de columna lumbar. Entonces, ya para este protocolo, las indicaciones clínicas serían lesión o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, anomalías congénitas o adquiridas, posible lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores, como en el protocolo de la columna cervical. La preparación del paciente, lo mismo, tenemos que tener en cuenta el consentimiento informado, hablarle al paciente porque se le va a realizar el examen, retirar todos los objetos metálicos y lo mismo, verificar tasa de filtración glomerular. El posicionamiento del paciente va a ser igual, de igual manera que en la columna cervical, como podemos observar acá en la imagen. El nivel del corte también va a ser axial y sagital. Se debe realizar con un FOB igualmente que cubra su totalidad de la columna lumbar. En caso de ser necesario, pues también se realiza en secuencia con pre-contraste y post-contraste en T1 en los planos axiales y sagital. Bueno, en el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, direccionando el cráneo caudal paralelo a cada uno de los espacios intervertebrales L3, L4, L4, L5 y L5, S1 en el eje sagital. Desde pedínculo a pedínculo, de ser necesario, según patología, se grafican los demás espacios de la columna lumbar. Eso ya es dependiendo cómo venga la orden. En el plano sagital se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular, desde el borde lateral de la apófisis traversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis traversa izquierda, igualmente como en el protocolo de columna cervical. Entonces, acá podemos observar axial y sagital. Estos son los cortes. También quise poner las secuencias y sus parámetros. Secuencia T1, parámetros igual. Secuencia T2, parámetros sagital axial. Y STIR se maneja distinto, sagital. Y ya sería todo. Muchas gracias.